bienvenidos a relatos y leyendas de horror. Queridos amigos y amigas del canal, como siempre les agradezco mucho que nos acompañen y les pedimos que se queden hasta el final de este video, pues les aseguro que les va a gustar mucho. Como ya han leído en la imagen, el video de hoy es una colección de 2 historias ocurridas en hospitales. Esperamos que sea de su completo agrado, y si ha sido así, por favor, al finalizar no olviden activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también un like. Y obviamente, si está dentro de sus posibilidades, les agradeceríamos mucho que compartan este trabajo en sus redes sociales, como lo son Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok y también Twitter. Y ahora, después de la introducción, pasamos a las historias. Primera historia. Las muertes en el hospital. Mi nombre es María, vivo en Guadalajara, Jalisco, y tengo una hermana de nombre Luisa. Ella y yo hemos pasado juntas toda nuestra vida, y ahora que somos adultas, nos acostumbramos tanto la una a la otra que decidimos vivir en una misma casa. Mi hermana y yo elegimos de estudiar profesiones algo similares. Mientras que yo opté por la psicología, ella eligió la enfermería. Hoy cada una trabajamos en nuestras respectivas áreas, y como mencioné, vivimos juntas en la misma casa. Es por eso que les garantizo que la experiencia que voy a compartir con ustedes es 100% real. Mi hermana Luisa no suele creer en estas experiencias o contar historias de terror, ya que es muy miedosa y no le gusta escucharlas. Así que cuando me contó esto, estoy segura de que no estaba mintiendo. Antes de contar la historia, quiero compartir algo que le dijeron tan pronto como comenzó a trabajar en ese hospital privado de la Ciudad de México, donde trabaja hasta hoy. Recibió una advertencia sobre lo que no debía hacer durante el turno nocturno. La advertencia se enfocaba en el área de pediatría, donde se encontraban todos los niños, desde los recién nacidos hasta pacientes de hasta 12 años de edad. Todos estos niños estaban concentrados en un área específica. Esto era para que los pediatras y enfermeras más familiarizados con los pacientes pequeños pudieran estar cerca y responder inmediatamente en caso de emergencia. Resulta que cuando habían muchos pacientes, 2 enfermeras se quedaban allí, pero por el contrario, cuando había pocos niños, una sola enfermera era suficiente para cubrir el turno nocturno. Mi hermana Luisa tuvo que hacer ese turno varias veces en el área de pediatría, y justo una de aquellas noches, cuando iba a cubrir ese turno, dicen y es recomendado que las enfermeras, las que están de turno en esa área, no debían dormir de ninguna manera. Si querían dormir, debían pedirle a algún compañero que se quedara allí, y ellas podían dormir en otro lugar, pero no en esa área. Aunque estuvieran 2 enfermeras, ni una de ellas podría dormir allí, porque según la leyenda, si una enfermera dormía en esa área, uno de los niños pequeños moriría esa noche. No importaba si ninguno de los pacientes estaba en estado crítico, no importaba si ninguno de los pacientes estaba muy enfermo. Si una enfermera dormía en esa área, uno de esos niños, ya sea de 8, 10, 12 años, o peor aún, un recién nacido, morirían esa misma noche. Mi hermana Luisa recordó esto y por eso siempre que tenía que estar en esa área se mantenía despierta, siempre alerta. Pero mis amigos, no olvidemos que los médicos y enfermeras también son seres humanos. Así que una noche ella estaba muy cansada. La noche anterior no había podido dormir bien debido a las celebraciones de Año Nuevo y a los vecinos ruidosos. Había estado despierta casi toda la noche y cuando llegó a su área incluso pidió que la reemplazaran, aunque obviamente cubrir a alguien para que pudiera dormir no era por toda la noche. Esta situación lo hacían máximo como 2 o 3 horas nada más. Incluso si mi hermana Luisa hubiese dormido solo 3 horas, eso no habría sido suficiente. Así que regresó a su puesto y estaba en su oficina, ya que la enfermera de esa área tiene su propia sala con todos los expedientes. El cansancio junto con el total silencio de la noche hizo que mi hermana se durmiera. Cerraba los ojos por unos minutos y luego hacía un esfuerzo para abrirlos de nuevo. Pero, inevitablemente,
En una de esas ocasiones sintió que se estaba quedando dormida, pero estaba consciente. No sé si logren entender esta situación. Fue uno de esos momentos en que cierras los ojos y hasta te escuchas roncar, pero estás consciente. Fue en uno de esos momentos que sintió un aroma, un olor de esas lociones de lavanda que se les pone a los niños. Este aroma le llegó a su nariz como si alguien estuviera pasando al lado de ella. Era, no sé, como si un bebé hubiese pasado gateando, pero muy cerca de su rostro. Entonces inmediatamente despertó y recordó la leyenda de que ninguna enfermera podía dormir en esa área. Entonces se levantó inmediatamente y comenzó a verificar paciente por paciente, uno por uno, hasta que llegó al único recién nacido que estaba. Podríamos decir que se encontraba en un estado delicado. El bebé estaba en la incubadora, pero había permanecido estable toda la noche. Parecía que algo le hubiese ocurrido solamente durante ese corto periodo de tiempo en el que mi hermana dormía. La condición del bebé empeoró mucho durante esos minutos. El bebé no estaba respirando y sus signos vitales eran débiles. Mi hermana Luisa avisó al médico de guardia y cuidó al bebé hasta que el médico llegó. Por puro milagro y gracias a la rapidez de ella y el médico, lograron salvar la vida de ese bebé. Esta experiencia sirvió mucho para que mi hermana Luisa no durmiera más en esa área. De hecho, desde aquel día no duerme más en ninguna área. Para concluir esta historia, les contaré lo siguiente. Dicen que muchos años atrás, cuando el hospital apenas había abierto, una enfermera durmió exactamente en esa área, cuidando a un niño muy delicado. Ese niño estaba muy frágil de salud y necesitaba atención en todo momento. Pero la enfermera, al igual que mi hermana, estaba muy cansada y de a poco fue cayendo en un sueño profundo, el cual le impidió cumplir con sus funciones. Por este motivo, aquel niño pedía ayuda con los botones de su cama, porque no era un bebé, ya era algo grande, pero la enfermera no escuchó. Debido a esto, aquella noche ese pobre niño terminó perdiendo la vida, y solo por la mañana siguiente se constató la muerte del infante. Obviamente, la enfermera no dijo que el niño había muerto debido a la negligencia médica. Dijo que la enfermedad había sido muy fuerte y que simplemente el equipo médico no pudo hacer nada. Después de eso, esa maldición comenzó a rondar sobre el hospital y se lleva a todos los niños que están delicados, de los cuales las enfermeras se descuidan. Dicen también que aquel espíritu de aquel pequeño nunca salió de esa ala del hospital y que está atento, solo esperando que alguna enfermera descuidadamente duerma en esa área. Dicen que el espíritu de ese niño quita la vida de aquellos bebés y solo es motivado por el odio, ya que la culpable de su muerte nunca fue castigada. Segunda historia. La experiencia que voy a compartir no la viví yo, sino que me fue contada por alguien a quien respeto mucho, ya que fue mi profesora durante la universidad. Estudié enfermería en el Distrito Federal y esa universidad, cuyo nombre no mencionaré, es bastante reconocida. En ella, personas con muchos años de experiencia en el campo impartían clases, compartían muchas experiencias profesionales y ofrecían muchos consejos sabios. Mi profesora, a quien por respeto llamaremos Sofía, era de otro país, pero vivía aquí en México ya hacía muchos años, porque según sus palabras, se había enamorado mucho de esta tierra mexicana. Ella nos contaba que durante sus días de servicio trabajó como enfermera en varios estados de México, así como en unos que otros países de América del Sur. Uno de esos países que recuerda le ofreció el mejor salario que había recibido en su vida. Dijo que ese salario era maravilloso, algo inigualable, pero también dice que esto fue porque el hospital era bastante peculiar. No era un hospital común, era un asilo para enfermos mentales, pero no era para cualquier persona. No era un hospital psiquiátrico ordinario, era un asilo de alta seguridad, ya que albergaba personas violentas, criminales y ese tipo de gente, los cuales necesitaban mucho cuidado. Habían policías trabajando allí, además de los guardias. Estos pacientes eran personas demasiado peligrosas a las que no se les podía simplemente dar la espalda.
Cada uno tenía su propia habitación, ya que ponerlos juntos era muy peligroso. Eran personas que estaban bajo vigilancia individual, con puertas de seguridad e incluso tarjetas de acceso. Eran prácticamente criminales, pero fueron enviados a este asilo porque no podían diferenciar entre el bien o el mal. Eran personas con trastornos mentales que habían cometido actos perturbadores y repugnantes a lo largo de los años. Algunos de los criminales más famosos y desequilibrados suelen tener ciertos trastornos, y es por eso que al detectar esos trastornos no pueden ser enviados a prisiones convencionales, sino a asilos como ese. Sofía trabajaba en uno de esos lugares, pero no sé por qué razón nunca dijo dónde quedaba ese lugar. Sospecho, pero no estoy segura, de que no era aquí en México. Pero ese solo es un presentimiento mío. A pesar de tener el turno más tranquilo, o sea el turno de la noche, tenía que andar siempre con mucho cuidado. Recordaba que había un pasillo en el que tanto del lado derecho como el del lado izquierdo estaban las habitaciones de los pacientes más peligrosos. Estos pacientes podían ser tranquilos en un momento y violentos al siguiente segundo, sin ninguna razón aparente. Todas las noches tanto las enfermeras como los guardias tenían que pasar a vigilar, asegurándose de que cada uno estuviera sano y dentro de su habitación. Sofía recuerda que cada vez que pasaba frente a una puerta, uno de esos pacientes comenzaban a arañar y golpear la puerta para llamar su atención. La primera vez que esto sucedió, con miedo se acercó a la puerta y abrió una pequeña ventana que todas las puertas tenían. Cada vez que alguien externo abría esa ventanita, se encendía una luz azul muy tenue. Si el paciente estaba dormido, eso no lo afectaba. Las colocaban en las habitaciones principales, porque algunos pacientes tienen terrores nocturnos o sufren de alguna enfermedad mental que los perturba durante la noche. Sofía cuenta que cada vez que se activaba la luz, podía ver al paciente de pie junto a la cama, mirando fijamente a la reja. Sostenía esa mirada por un momento y el paciente comenzaba a reír de manera enfermiza, como si le gustara que Sofía lo estuviese observando. Entonces ella cerraba la ventana y seguía su camino. Tenía que reportar las observaciones de salud a los médicos responsables. Con el tiempo se dio cuenta de que todas las noches ese paciente comenzaba a arañar la puerta. Le contó esto al psiquiatra, el cual reveló que ya había tenido un paciente similar que hacía lo mismo. Ese paciente era perturbador y daba mucho miedo. Creo que esto era porque decían que había quitado muchas vidas antes de ser internado en ese lugar. Luego, dentro de poco más de un mes, el paciente falleció y la habitación que ocupaba quedó vacía. Pero aún así, cada vez que ella pasaba por ahí, cuenta que todavía podía oír los arañazos y los golpes en la puerta, a pesar de saber que no había nadie dentro de esa habitación. Cuenta que nunca se atrevió a abrir la ventanilla para mirar hacia adentro, pues no sabía qué estaba allí, si el paciente llevaba unos cuantos meses de fallecido. Gracias por leer. Queridos amigos y amigas del canal, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta el final de este relato. Como siempre les pido que si les ha gustado, no olviden por favor suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también un like. Recuerden que si adicional a eso quieren apoyarnos un poco más, podrían compartir este relato en sus redes sociales. Ahora sí, se despide su amigo Javier de esta narración y espero escucharnos en un próximo relato. Hasta la próxima.